Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien, bien. Bendecidos. Amén. El Señor nos ha dado un nuevo día, estamos bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues el Señor ha puesto en mi corazón llevar un tema el día de hoy. Le he puesto como título al mensaje de hoy: cuando los corazones limpios obedecen. Yo creo que por semanas el Señor nos ha estado llevando a conocerlo como el alfarero, como el que nos moldea nuestra vida. Y yo no sé usted, pero yo he sentido las manos del Señor moldeándome durante esta semana. ¿Usted ha sentido esas manos del Señor moldeándolo? Amén. Y el Señor sigue moldeándonos a su imagen. Y si por alguna razón alguien se quebra en sus manos, pues no se debe de entristecer, porque más bien alégrese, porque el Señor lo hace de nuevo, lo vuelve a crear y lo vuelve a formar otra vez. Entonces, si se quebra en las manos del alfarero, alégrese y dale gloria a Dios y dígale: Señor, aquí estoy, porque esa es una condición también para que el Señor nos vuelva a formar, es que nosotros nos rindamos y que digamos: Señor, me rindo a ti, fórmame la manera que tú quieres. Eso es lo que hace el Señor, nos restaura. Amén. Dijimos, y la condición para la restauración es decirle: Señor, haz de mí lo que tú quieras, aquí estoy dispuesto, Señor, para que me vuelvas a formar. Y solo para recordar un poco, la semana pasada estuvimos viendo acerca de que el Señor busca vasos limpios. Si usted recuerda, dijimos vasos que son lavados por su sangre, y esa es la justificación que dijimos. El Señor nos ha justificado, nos ha lavado con su sangre. Pero también hablamos de la santificación, que eran dos tipos de lavamientos. Entonces el Señor pide que nos lavemos con su sangre, nos justifica, nos lava, nos limpia de toda maldad. Pero luego hablamos también del lavado, que es la santificación. Y lo vimos que la santificación es a través de su palabra. El Señor nos pide: lava tus manos, lava tus pies. Lava tus pies para ir quitando de ti todo lo que te estorba, toda esa basura que se ha acumulado, toda aquella inmundicia. Y eso también lo dice Hebreos 12, se lo leo antes de entrar en el tema. Hebreos 12, versículo 1 dice así. Hebreos 12, versículo 1 dice: por tanto nosotros también, hablando de todos nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Dice, teniendo personajes de fe que podemos ver en la Biblia, que nos han dejado un testimonio tan grande, dice: despojémonos. ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando de quitar de nosotros. ¿Quitar qué? Todo peso, todo aquello que te impide correr la carrera la cual el Señor te ha puesto. Todo aquello que te está haciendo peso, como el pecado. Dice ahí: de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos saben que el Señor nos ha dado una carrera que correr? Estamos aquí y el Señor nos ha puesto en la carrera, pero Él también nos dice: quita de ti todo lo que te estorba. ¿Qué es lo que te está estorbando para poder correr esa carrera en la cual Dios te ha puesto? El Señor dice: quita todo peso, quita todo el pecado. Y dice el 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Dios busca de nosotros vasos limpios, pero también dijimos vasos dispuestos. Y el día de hoy el Señor nos va a continuar hablando a través de la carta que el apóstol Pablo escribía a Timoteo. Si va conmigo a segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Se lo leo. Comienza este versículo 20 de la siguiente manera. Dice: pero en una casa grande, entiéndase, en la iglesia del Señor, la cual está formada por todos los creyentes en todo lugar. Entonces, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Hay de los dos. Pero luego también dice: y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y dice el 21: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y el día de hoy quiero que nos enfoquemos en estas últimas palabras que nos dicen estos dos versículos, y es: para toda buena obra. Hemos estado llevando una serie los jueves acerca de la epístola de Santiago, y Santiago nos ha estado hablando acerca de las obras que son parte de la vida del creyente, de la vida del cristiano.
Y aquí también el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le está diciendo, si te quitas todas estas cosas, si te limpias de todas estas cosas que te estorban, que no te están dejando avanzar en la santidad, en el caminar con el Señor, si te quitas todo esto, dice, serás un instrumento para honra, no un instrumento para cosas viles, sino para honra. Y luego dice, santificado, útil al Señor. Y luego agrega la palabra que es la que nos vamos a enfocar, dispuesto para toda buena obra. Y si yo te pregunto, ¿qué significa dispuesto? Cuando buscas en el diccionario, especialmente el diccionario bíblico, la palabra dispuesto, el significado que le da es preparado. Está diciendo que una persona que está preparada, lista, en condición de ser usado. Así como un vaso cuando lo lavas, lo limpias, está todo limpio el vaso, está en condiciones de ser ¿qué? De ser usado. Está listo para poderlo usar y poder tomar de ese vaso y tomar agua o tomar algo dentro del vaso. Entonces, eso también tiene una implicación espiritual. Y es una implicación que no es para nada pasiva, sino más bien habla de una actitud activa de preparación. Estás preparado en el Señor. Y el Señor, como el alfarero, crea obras maestras. Él no crea así cualquier obra en las personas, crea obras maestras. Es el alfarero. De hecho, en Efesios capítulo 2, versículo 10, por si no lo cree, que crea obras maestras, aquí nos lo dice también. Efesios 2, 10, la nueva traducción viviente lo dice así. Dice, versículo 10, si lo tenemos ahí en la pantalla, dice, pues somos, ¿qué somos? La obra maestra de Dios. El Señor nos empezó a crear, puso sus manos en el barro, que era vil, que no valía nada, en el polvo, lo empezó a formar y dice, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. El Señor dice, el Señor, eres obra maestra de Cristo. Él nos ha formado y nos formó para llevar a cabo las obras que Él ya había anticipado desde antes para nosotros. Pregúntale al que está a tu lado, ¿eres una obra maestra? Una obra maestra de Dios. Fíjate lo que dice Tito capítulo 3 versículo 1, no tiene que buscarlo, puede leer en la pantalla. Tito capítulo 3 versículo 1 también dice lo siguiente, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos ¿a qué? A toda buena obra. Y aquí también el apóstol Pablo no nada más le decía a Timoteo, que era un joven pastor, sino a Tito también, que era un pastor también. Y a Tito le dice también lo mismo, le dice a él también, deben de estar dispuestos, deben ser vasos preparados, útiles, listos para hacer la obra de Dios. Para toda buena obra. ¿Qué significa esta palabra? También si lo buscamos en el diccionario bíblico, toda está hablando de que no hay excepciones. Está hablando de que todos, abarca lo espiritual, lo moral, lo práctico. Está diciendo para toda buena obra, sea moral, sea espiritual, sea práctica, toda obra sin excepciones y que sea buena. Y aquí buena obra es como la que está diciendo Pablo cuando hablaba de los frutos o el fruto del Espíritu. Esa es parte de las obras que Dios ha puesto en nuestra vida, que van a emanar de nosotros cuando tenemos al Espíritu Santo, aquel fruto del Espíritu. Pero también cuando le hablaba a Timoteo, incluye la enseñanza, esa es la buena obra, incluye el servicio, esa es buena obra, incluye dar buen ejemplo, esa es una buena obra también. Pero para nosotros, esto abarca todos los mandatos de Dios. Quiere decir que estemos preparados para hacer todos los mandatos de Dios, que estemos preparados para llevar a cabo la palabra que el Señor ya nos ha dicho y la que nos estará diciendo a través de su Espíritu Santo que nos guía en toda verdad. Y como un vaso no puede ser usado sin antes estar limpio, debe de estar limpio. De igual manera el Señor no puede ser usado por Dios si no primero te limpias, si no primero te santificas.
y entonces santificándote puedes ser útil al Señor. Entonces, santificación precede a la utilidad. ¿Quieres ser usado por Dios? El Señor dice, límpiate, santifícate, para que seas usado para un uso honroso. Porque en la casa hay dos tipos de usos en lo que son las herramientas, nos decía ahí, los vasos, el tipo vil y el tipo honroso. Y el Señor quiere que nosotros seamos de uso honroso. Eso es lo que Él desea. Y por eso Él nos dice, límpiate, quita de ti todo lo que te estorba. Y yo creo que el Señor nos ha dicho eso ya desde tiempo, nos ha estado diciendo que limpiarnos, santificarnos. El Señor viene por una iglesia que esté limpia, sin mancha. Y aquella iglesia va a ser la que se ha santificado todo este tiempo. Aquella que ha buscado de Dios y buscado quitar de sí todo el peso, todo aquello que le estorba. Y se ha venido a Dios, ha venido delante de Él y le ha dicho, Señor, me rindo a ti. Úsame, haz de mí lo que tú quieras, Señor. Y regresemos a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Y vamos a examinar más a fondo este versículo 21. Verso 21, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Y dice, así que si alguno se limpia de estas cosas. Las palabras, si alguno se limpia, está estableciendo una condición. Porque dice, si alguno se limpia. Y ese si alguno está diciendo que hay una condición previa para ser usado como un vaso de uso honroso. Hay una condición previa. Está diciendo si alguno, y no está hablando de una obligación, sino que está hablando de un deseo, está hablando de una decisión personal, una elección. Por eso dice, si alguno se limpia, no nos está obligando a limpiarnos, sino que al revés nos dice, yo quiero usarte para un uso honroso, pero te toca a ti limpiarte. El Señor nos limpia con su sangre, nos lava, pero la santificación nos la deja para que nosotros nos deshagamos de toda la inmundicia de nuestra vida, todo lo que se ha acumulado en nuestro corazón. Nos dice, ahora tú decides, si te limpias, entonces serás una persona preparada, una persona lista para ser usada. Si no te limpias, entonces vas a ser usada para un uso vil, algo que no honra a Dios. Está diciendo, tú decides si quieres o no ser un instrumento de uso vil o de uso honroso. Dios no dice que nos usará aunque vivas en pecado. Él no dice eso. Él no dice, no le hace que vivas en pecado, te voy a usar. No, sino al revés dice, quita de ti todo pecado para poderte usar. Quita de ti, limpia de ti. Nos dice, yo quiero usarte, pero para usarte tienes que ser obediente a mis palabras. Yo no puedo usarte, dice el Señor, si eres desobediente. Yo no puedo usarte si sigues en rebeldía, en desobediencia, si no quitas de ti todo peso que te está oprimiendo de pecado. Él dice, te usaré cuando tu vida sea una vida obediente. Te usaré cuando te hayas limpiado de todo aquello que te estorba, cuando tu vida esté alineada al Señor en santidad. Y yo me ponía a pensar, por ejemplo, en un cirujano. Usted mira al cirujano y antes de hacer algún tipo de operación, antes de usar el bisturí, aquella navaja tan filosa, pide una navaja que sea una navaja que esté, ¿cómo le llaman? Esterilizada, que esté limpia. Aquel cirujano no va a hacer una operación con una navaja o un bisturí oxidado, ni mucho menos sucio tampoco, sino que va a querer un instrumento que esté limpio, estéril, sin nada, listo para poder hacer esa operación. Y tú miras aquel cirujano y lo primero que hace antes de una cirugía es empezar a lavarse sus manos. Y tú lo miras y empieza a lavarse sus manos, se quita todos sus anillos, su reloj, todo lo que tenga que le estorbe, que pueda ser causa de algo que no, de guardar alguna bacteria, se lo quita, empieza a lavarse bien sus manos, y no solamente las manos, todos los brazos.
Y luego agarra un cepillo y el cepillo empieza así a darse vueltas en los brazos para limpiarse bien, con jabón, con agua caliente, empieza a cepillar sus brazos, a enjuagar. Y cuando empieza a enjuagar, levanta los brazos así. Y está así con los brazos para que los sequen. Llega alguien, se los seca y para que no escurra nada de agua a las manos. Y está listo y le ponen todas sus guantes y todo lo que va a usar. Y el Señor también así. El Señor quiere usarnos, pero dice, tenemos que estar limpios de toda maldad. Y vaya conmigo en Isaías capítulo 1, versículo 10. En Isaías capítulo 1, versículo 10, el Señor hablaba a través del profeta Isaías para confrontar a su pueblo, que ya lo leímos hace como 2 semanas, pero queremos recordarlo para poder entender lo que el Señor nos está hablando el día de hoy. Isaías capítulo 1, versículo 10, Dios habla a través del profeta Isaías y confronta al pueblo de Judá. ¿Qué es lo que le confronta al pueblo? Le confronta con su rebeldía, con la hipocresía religiosa, con la injusticia que llevaba el pueblo, pero no solamente los confronta, sino que también les hace un llamado al arrepentimiento. Les dice, arrepiéntanse, que se haga un arrepentimiento genuino, porque si no les advierte entonces de las consecuencias que van a pasar o por las cuales van a tener que pasar si persisten en desobedecer y en seguir en el pecado. Fíjate lo que dice el versículo 10, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Les dice el Señor así a este pueblo, les decía, escuchen al Señor, líderes de Sodoma. Y luego dice, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y nomás en este versículo, yo decía, qué tremendo que Dios le esté hablando al pueblo de Judá y Dios use los pueblos de Sodoma y Gomorra para compararlos con los líderes de Judá. Sodoma y Gomorra sabemos que eran símbolos de corrupción y de corrupción moral. Y el Señor les estaba dando una comparación con los líderes de Sodoma y Gomorra. Les dice el 11, ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor, estoy harto de sus ofrendas quemadas. Y el Señor hacía una denuncia de hipocresía. Una hipocresía religiosa. Estaban llenos de rituales vacíos, carentes de un corazón limpio, un corazón entregado a Dios. Creían que podían asistir a un templo y ya, y que por el asistir ya todo estaba bien, pero el Señor desea obediencia. El Señor desea hijos de Dios obedientes a su palabra, no hijos rebeldes a su palabra. Y el verso 14 dice unas palabras que yo creo hicieron eco en sus oídos, que yo creo que taladraron el corazón del pueblo. Y dice el 14, odio sus celebraciones de luna nueva y sus festividades anuales son una carga para mí. Y luego les dice, no lo soporto. Y si usted mira, había una carencia de verdadera santidad. Había una carencia de pureza. No había una limpieza de corazón, sino que ahora el Señor les decía, por eso sus oraciones serán ignoradas. Y dice el 15, cuando levanten las manos para orar, no miraré. Dice, aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con sangre de víctimas inocentes. Y el llamado de Dios que hace aquí es el siguiente, dice el 16. ¿Qué dice el 16? Lávense y queden limpios. Fíjate que el Señor le estaba diciendo a ellos cómo había hipocresía, no estaban haciendo las cosas bien, tenían las manos manchadas de sangre, pero el Señor hacía un llamado, dice, todavía puede ser usado por Dios, todavía hay manera de poder ser aceptado por Dios. Y le decía, lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, les dice, abandonen sus caminos malvados. Y luego dice el 17, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas.
El Señor le estaba diciendo, límpiense, lávense. El Señor buscaba que su pueblo regresara no solamente a puros rituales, sino que tuvieran un corazón verdadero, un corazón convertido, transformado por la palabra de Dios. Y después de que ellos se limpiaran, después de que ellos quitaran todo lo que les estorba, dice el Señor en el versículo 18, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. El Señor les decía, una vez que quites todo lo que te estorba y limpies tus manos y tus pies, entonces ven. Y dice, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Y dice el 19, si tan solo ¿qué? Me obedecen, tendrán comida en abundancia. El Señor decía, obediencia. El Señor exige un cambio concreto, un cambio radical. Dice, lávense, límpiense. Esto simboliza purificación, santificación. Dice, cesad de hacer el mal, aprender a hacer el bien. Dice, quita de ti todo lo que te estorba, todo aquello que te está estorbando seguir a Dios, todo aquello que te está estorbando servir a Dios, todo lo que te está estorbando de serle fiel a Dios, quítalo. Dice, nos está diciendo en el versículo 17 que cesemos de hacer el mal y que aprendamos a hacer el bien. Y dice el 18, y entonces vengan y razonemos, platiquemos, dice el Señor, nos invita a un diálogo. Ven y platiquemos y te ofreceré el perdón que necesitas. Eso está simbolizado por la escarlata, que es pureza. Pero ellos deberían de tomar una decisión, una elección radical. El Señor no la iba a tomar por ellos. El Señor les decía qué es lo que Él quería de ellos, y cada quien debería de tomar su elección. Obediencia era la bendición de Dios. Rebelión traería destrucción, y ellos tenían y podían elegir. Y nos está diciendo, tú decides si quieres o no ser un instrumento para uso honroso o vil. Dios no dice, te usaré aunque vivas en pecado, o te usaré aunque vivas en desobediencia. Eso no dice el Señor. El Señor dice, límpiate, y entonces puede ser usado, puede ser un vaso útil al Señor. Dice, límpiate, te usaré cuando tu vida sea obediente, cuando estés alineado con mi santidad. Y esto es lo que ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y a nosotros también nos dice lo mismo. Si alguno se limpia de estas cosas, si quitamos de nosotros todo aquello. Y para ver esta palabra, limpiar, que dice aquí, si alguno se limpia, de 2 de Timoteo, capítulo 2, esta palabra habla de una limpieza a fondo, a detalle. No es superficial la limpieza, sino que habla de una limpieza profunda. Una limpieza que va y está viendo todos los detalles, así como aquel cirujano que agarra el cepillo y se cepilla las uñas y está cepillándose todos los brazos antes de hacer algún tipo de cirugía. Así también el Señor dice, limpieza profunda, una limpieza que no es superficial. Y el Señor ya nos limpió con su sangre. Esa es una limpieza posicional. Ya tenemos la sangre de Cristo que nos limpió y nos ha limpiado, nos ha justificado. Pero ahora nos habla de una limpieza que es procesal. Estamos hablando de mantenernos limpios a través de la palabra de Dios. Es un proceso diario, no solamente una vez. Cada día nos vamos limpiando de todo aquello que no le agrada a Dios. Porque el Señor quiere vasos limpios. El Señor no busca un trofeo ahí nomás para ponerse ahí en la vitrina, sino que Él busca un vaso que pueda ser usado. Y un vaso limpio, brillante y sin mancha es un vaso que ya está listo para ser usado, que está listo para ser usado para lo que fue creado. No puede llevar a cabo, o se puede llevar a cabo el uso de ese vaso si está sucio o si está quebrado. ¿Cómo puedes usar ese vaso? Entonces el Señor nos pide que seamos un vaso limpio, que estemos destinados para lo que fuimos creados, que ser útil al Señor, ser usados
por Dios. Y el siguiente paso natural de alguien que se ha limpiado, si usted dice, pues es que yo ya me limpié, yo me estoy limpiando, estoy cada día santificándome en la palabra del Señor y estoy quitando todo lo que me estorba, y ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso natural de alguien que ha sido regenerado por el Espíritu Santo y que se ha limpiado profundamente se llama obediencia. Obediencia. Ese es el siguiente paso. Póngase o imagínese un taller lleno de herramientas, martillos, cinceles, sierras, destornilladores, y usted mira toda aquella herramienta y dice, oye, tienes mucha herramienta aquí, pero ¿de qué sirve toda esa herramienta si no hay nadie quien la use? Por sí solas no van a construir nada. Ahí están las herramientas, nada se va a construir. Pero si usted tiene todas esas herramientas en las manos de un maestro constructor, transforman lo ordinario en cosas extraordinarias. Porque aquel maestro agarra aquellas herramientas y empieza a hacer buen uso y sabe usarlas y las usa. Y el Señor así nos dice, así somos nosotros también delante del Señor. Somos herramientas diseñadas por Dios que bajo su dirección nuestro potencial quedaría sin cumplirse si no estamos bajo su dirección. Una herramienta sin usarse no está siendo para lo que fue creado. Pero una herramienta que el maestro agarra y la usa es una herramienta con un potencial para llevar a cabo para lo que fue creado. Y yo me ponía a pensar, como un martillo en el suelo no va a clavar un clavo solo, o un cincel en una caja tampoco va a esculpir una obra maestra. Entonces, si nosotros queremos ser herramientas útiles, tenemos que ir al constructor. Y el constructor y decirle, Señor, aquí estoy, úsame, yo soy una herramienta para ti, úsame como tú quieras. Y fíjese que ahí hay una verdad espiritual. La verdad se encuentra en Juan 15:5. Se lo leo, yo creo que ya se lo sabe de memoria. Y dice, separados de Dios, nada podemos, ¿qué? Hacer. Si nosotros estamos separados del Señor, somos una herramienta que está fuera del alcance del maestro. Una herramienta que no sirve, que está ahí, no construye nada, no edifica nada. Pero una herramienta en las manos del constructor hace muchas cosas y es útil. Y el Señor nos dice en Juan 15:5, separados de Dios nada podemos hacer. Nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque Él es el que nos da los dones, ¿sí o no? Él nos da los talentos, Él nos da la fuerza. Sin Él nuestra vida no produce nada. Estamos muertos. Un corazón purificado, limpio por la palabra, guiado por el Espíritu de Dios, no solo se siente puro, sino que responde en obediencia a Dios. Y la obediencia, hermanos, es el lenguaje de un corazón que ha sido lavado. Es el lenguaje de un corazón que ha reconocido que el Señor lo ha limpiado. Y sabe que ese lavado que ha hecho el Señor a través de su sangre y a través de la santificación en su palabra, nos lleva a ser obedientes. Y si somos obedientes, la obediencia es un detonador del poder de Dios. Porque como decíamos, aquel martillo que es usado por el constructor, todo lo que llega a ser en las manos del constructor es un detonador del poder de Dios. Cuando el Señor habla y el corazón purificado, santificado, obediente responde en obediencia sin dudar, ocurre en lo sobrenatural. Lo que tú no podías hacer solo, lo hace el Señor. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez que la obediencia es necesaria. Si queremos ver el poder de Dios en nosotros, debemos obedecer a Dios. Dios ordena y nosotros obedecemos. Y lo obedecemos porque le amamos y sabemos que es por nuestro bien. Por ejemplo, en Josué capítulo 6, versículo 2. Josué capítulo 6, versículo 2, dice así:
Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Dice el 3, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y dice el 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Dios ordenaba al pueblo de Israel y le decía, van a marchar en silencio. Y en el 7º día van a dar un grito. Y cuando den el grito, dice, las murallas van a caer. Las murallas iban a caer. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Obedecer. Simplemente escuchar la palabra de Dios y hacer ¿qué? Decir, sí, Señor. Obedecer a Dios. Y cuando usted mire ahí mismo Josué capítulo 6, versículo 20, dice así. Josué 6:20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y dice, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. El pueblo obedeció. Y el muro de Jericó se derrumbó. Obedecieron a la palabra de Dios. Y se hizo tal y como el Señor había dicho. A Moisés le dijo, extiende tu vara sobre el mar. Y cuando Moisés llega delante del mar, extiende su vara, ¿y qué pasa? Dice que el mar rojo se abrió. Obedeció el mandato de Dios, que le dijo, extiende tu vara sobre el mar. Lo hizo y el mar se abrió en obediencia al Señor, y pasó el pueblo en seco. A Pablo le dijo en visión de noche, no temas, Pablo, hablar, no calles, Pablo. Le dice en Hechos capítulo 18, versículo 9 al 10, lo puede leer después. Hechos 18, 9 al 10, le dice, no temas, sino habla y no calles. Le dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El apóstol Pablo se encontraba en la ciudad de Corinto. Y el Señor le decía, no temas en hablar en Corinto. ¿Y qué pasa con Corinto? Se levanta una congregación en Corinto, porque el Señor le dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo obedeció la voz de Dios cuando le dijo, no temas hablar en esta ciudad de Corinto. Y una iglesia nació aún en medio de la oposición que había en Corinto, porque tenían miedo de hablar. Si tú ves, el miedo que tenían era por la oposición que había en Corinto. Y el Señor le decía, no temas. Nace una congregación en Corinto. A Pedro le dijo el Señor, echa tu red al otro lado del bote, de la barca. Echa tu red al otro lado. Pedro, a pesar de ser un pescador profesional, esa era su profesión. ¿Tú crees que no sabía cómo pescar? Lo sabía muy bien. Había quedado toda la noche tratando de encontrar peces, no había encontrado nada. Llega el Señor y le dice, píntala para el otro lado. ¿Y sabes qué hizo? Decidió obedecer. A pesar de sus dudas, obedeció. Y la pesca fue una pesca milagrosa. A Naamán, el comandante del ejército sirio, ¿qué pasó con Naamán? Lo puede leer después en segunda carta, o el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 13. Le dijo, ve y lávate en el Jordán, por medio del profeta Eliseo. Ve y lávate, y todo aquello que tienes, ¿cómo se le llama? La lepra, toda la lepra desaparecerá y tu piel quedará limpia. ¿Y qué hizo Naamán? De primero como que, no, ¿por qué me pide que me metan esa agua? Pero al final de cuentas, ¿obedeció o no?
obedeció. Y cuando obedeció, ¿qué pasó? Su lepra se quitó y fue sanado. ¿O qué pasa con Jairo? Vaya conmigo a Marcos capítulo 5. Jairo, en Marcos capítulo 5, es un jefe de la sinagoga en Capernaum. Vino delante de Jesús porque su hija estaba enferma. Puedes imaginarte, su hija enferma. Un padre pues que dijo, tengo que ir con él. Solamente Jesús puede salvar y sanar a mi hija. Y este hombre, que era un jefe de la sinagoga de Capernaum, viene delante de Jesús y le ruega, Señor, visita a mi hija, está enferma. Marcos 5, versículo 22 dice así. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Te puedes imaginar la imagen de un ruego. Se postró, diciéndole, Señor, yo sé que tú eres el Señor. Y le dice el 23, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. ¿Qué le decía? Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Imagínense la intensidad de aquel ruego de aquel padre. Mi hija está agonizando. Con prisa venía el Señor. Yo creo que venía, Señor, ven rápido porque mi hija se muere. Y toda la multitud se le apegaba, ¿te imaginas? Aquel hombre con tanta prisa diciéndole, Señor, ven a mi casa, ven para que veas a mi hija. Y el Señor, cada paso que daba era un montón más que se le ponían y no lo dejaban avanzar. De repente tú lo puedes leer ahí, que una mujer con flujo de sangre viene, y yo creo que ahí queda el hombre como un hombre, mi hija se está muriendo, ven, casi queriendo apresurar al Señor, no, Señor, camínale. Y dice el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. Y yo creo que aquí qué tremenda noticia, ¿sí o no? Porque ya estaba ahí, ya iba, ya viene el Señor, ya ahí va. Y yo creo que ya venía con la esperanza, ya ahí está, ahí viene conmigo. Y de repente le llega y le dice, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y dice el 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Él tenía que tomar una decisión, creerle o no. Él puede haber dicho, no, pues ya se murió, ya para qué vas. ¿Ves? Por eso te decía que rápido, que fueras rápido. Por eso quería abrir, por eso te abría camino para que pasaras rápido. Y él podía haber dicho, no, pues ya se murió. ¿Ya qué vas a hacer? ¿Ya para qué vas? Tenía que tomar una decisión. Pero Jairo obedeció y confió. Aunque le habían dicho que su hija había muerto, dijo, no, vamos. Si el Señor les dijo, cree, ahí iba creyendo en el Señor. Y si quieres más ejemplos, podemos ir por más ejemplos todavía. El apóstol Pablo también le dijo a los macedonios, daos primero vosotros al Señor. Y los macedonios obedecieron. Y después se vio en los macedonios cómo empezaron a ayudar a las otras congregaciones que estaban pasando por necesidad. Saulo obedeció a la voz del Señor cuando se convirtió y le dijo el Señor, ve a Damasco, levántate y ve a Damasco. Y obedeció. Y el Señor le dijo a sus discípulos también, no escondas tu luz. Le dijo a los discípulos, vayan y prediquen el evangelio. Y ellos obedecieron y fueron y predicaron hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos nosotros el día de hoy, por la obediencia de ellos. Dijimos, hay muchos más ejemplos. Si no, nomás vaya a Hebreos 11 y va a ver ahí los héroes de la fe, todos los ejemplos que tenemos. Y ¿sabe qué? Dios no busca explicaciones, porque luego queremos venir delante de Dios y déjame te explico, Señor. No, el Señor no busca explicaciones, ¿sí o no? El Señor no busca eso. El Señor busca ¿qué? Obediencia. Eso es lo que busca el Señor. Lo malo es que muchas veces pensamos estar obedeciendo a Dios, pero descuidamos otras áreas en nuestras vidas. Y el Señor pide obediencia, pero debe ser una obediencia integral.
¿Estamos obedeciendo en todo lo que hacemos? El Señor ya nos dio su palabra, tenemos sus mandatos, tenemos su palabra. Así que no hay excusa, ahí la tenemos. La pregunta es, ¿estamos siendo obedientes a Dios en nuestra vida? ¿Somos vasos limpios y útiles al Señor? Porque los fariseos, ellos decían, se lavaban, sin embargo, no lo eran. De hecho, el Señor les llama la atención porque les dice, descuidan otras áreas. Son obedientes en esta y bien obedientes, pero descuidaban todas las demás áreas. Y el Señor les dice a nosotros, tienes que ser obediente, un obediente íntegro en todas las cosas. No un obediente fariseo en ciertas cosas y descuidas otras por ser obediente en otra. Por ejemplo, podemos decirlo, en el congregarte, ¿cómo estás con el congregarte? En este caso, a los cristianos de hoy, ¿cómo estamos en el congregarnos? ¿O cómo estamos en hacer discípulos? Porque el Señor ya nos habló, ¿sí o no?, de ir y hacer discípulos, ya nos estuvo hablando el Señor en eso. ¿Cómo estamos en eso nosotros? ¿O qué en el prepararte para ser un vaso útil para el Señor? ¿O qué hay de la misericordia? ¿Cómo estás en la misericordia cuando miras la necesidad y puedes hacer algo y eliges no hacerlo? ¿Qué hay en esas áreas? Y todo esto, hermanos, el Señor nos dice, todo esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces el Señor, no sigamos a obediencia en una parte y dejemos las otras, sino que seamos obedientes en todas las áreas. El Señor busca obediencia. No abandonemos ciertas áreas de la obediencia por querer hacer otras, porque entonces nos hacemos desobedientes en todas. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y la Biblia nos habla a través de las Escrituras. Podemos ver a través de todas las Escrituras los mandamientos de Dios, lo que el Señor espera de usted, lo que espera de mí. Y el Señor espera que usted y yo respondamos en obediencia. Y yo le pregunto, ¿estás descuidando tu obediencia a Dios? ¿O qué áreas estás descuidando? ¿Qué áreas dices, necesito trabajar en esas áreas, y entrégaselas al Señor? El Señor, ayúdame en esta área, ayúdame en esta otra. Quiero ser obediente, quiero ser un varón íntegro, una mujer íntegra. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, vaya conmigo ahí. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Dice así: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y le dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. El Señor le habla a Saúl y le da una palabra, le da una instrucción directa. Le dice: no te apiades de él, destruye todo lo que tiene. Conocemos la historia de Saúl, conocemos lo que Saúl termina haciendo. Gracias. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Obedeció? No. Pero fíjese qué cosa. El Señor le había dicho a Saúl lo que tenía que hacer, así como nos dice a nosotros en todas las áreas. El Señor, esto es lo que yo busco de ti. Eso es lo que yo quiero de ti. Nos da los mandamientos directos. A Saúl también se lo dio.
Y Saúl fue, dice el versículo 7, y derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur. Y dice que está al oriente de Egipto. Y dice el 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y a Saúl el pueblo, dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y dice el versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, sino me ha obedecido. El Señor le había dado un mandato, le había dado direcciones o directrices de lo que tenía que hacer. Saúl decide desobedecer a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Las palabras del Señor son palabras muy pesadas, porque dice, me pesa, se me arrepiento, dice el Señor, de haber puesto por rey a Saúl, porque no me ha obedecido. Si hay algo que busca el Señor en sus hijos, es obediencia. Yo creo que como padres todos buscamos que nuestros hijos obedezcan, ¿sí o no? Buscamos obediencia y que cuando les digamos algo, que sean obedientes. El Señor también busca eso de nosotros. El Señor busca que nosotros vengamos a Él, nos rindamos a Él. Él nos limpia, nos lava, a través de su palabra nos seguimos lavando. Y cuando el Señor quiere usar, y lo dice como le decía Isaías, ¿a quién usaré? Que nosotros digamos, a mí, Señor, úsame a mí. Aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero nos recuerda, si quieres ser usado por el Señor, tienes que limpiarte. Si quieres ser útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, tienes que limpiarte. Y cuando la palabra de Dios habla a un corazón limpio, estamos hablando de que un corazón limpio se refiere a una persona íntegra, una persona sincera, que es una persona no solamente sincera e íntegra por fuera, sino que del corazón. Es una persona donde no hay doblez, no hay engaño. Es una persona que tiene un corazón enfocado completamente en Dios, sin motivaciones ocultas ni hipocresía. Esa es una persona que tiene un corazón limpio. Y esa es una persona a la cual el Señor dice que verá el reino de Dios, que verán a Dios. Vayan a Mateo capítulo 5, versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8. Las bienaventuranzas, el Señor Jesús hablando, dice en el versículo 8 lo siguiente. Dice, bienaventurados, dichosos, felices, los de limpio corazón. ¿Por qué? Dice, porque ellos verán a Dios. Aquellos que han limpiado su corazón, aquellos que el Señor los mira y no hay doblez, no hay engaño, no hay motivaciones ocultas, no hay hipocresía. Hay una integridad, una sinceridad en el interior de la persona. Eso es lo que busca el Señor. Busca un corazón que siempre esté buscando agradar a Dios en todo momento, que su deseo sea genuino de cumplir su voluntad. Señor, quiero cumplir tu voluntad y me limpio, Señor. El salmista en el Salmo 24 es un salmo hermoso. El Salmo 24 comienza con una honra a Jehová en los primeros dos versos. De hecho, el primer verso dice así, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, es de él. Y luego dice el 2, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Fíjate que el salmista empieza con una alabanza al Señor. Dice, de él es la tierra, de él es su plenitud de la tierra. Dice, el mundo y los que en él habitan, todo es de Dios. Dice, porque él la fundó y sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Pero luego llega el 3 y hace una pregunta honesta y una pregunta reflexiva para todos nosotros también. Dice el 3, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién estará en el monte de Jehová?
¿Y quién estará en su lugar santo? Que está hablando en el templo de Dios, que representaba la morada de Dios, donde se cumplen, donde puedes estar cercano a Dios. Y aquellos que cumplen con las condiciones podrán estar cerca de Dios, como decía el Mateo 5:8, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque estos verán a Dios. Aquellos que cumplen con sus condiciones del Señor podrán estar con Él. De eso lo que continúa diciendo en el siguiente versículo también, cuando dice en el versículo 3: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice el 4: el limpio ¿de qué? De manos y puro de corazón. Aquel que ha limpiado, aquel que ha purificado su corazón. Dice: el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, no tiene doblez. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. De los que buscan, ¿qué? Tu rostro, oh Dios de Jacob. Se requiere integridad, una devoción sincera, no solo rituales externos. Implica actuar de acuerdo con un conjunto de principios que son tanto morales sólidos como espirituales. Incluso cuando nadie te mira, cuando nadie te está observando, decir: yo hago la voluntad de Dios, y te alineas a la palabra de Dios. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Esa es salmista. ¿Quién morará en tu santo lugar? En el Salmo 15 también lo responde. Salmo 15, versículo 2. Salmo 15, versículo 2. Vamos terminando. Dice así. Dice: el que anda ¿en qué? En integridad y hace justicia y habla verdad. ¿De dónde? En su corazón. No tiene doblez. Y dice el 3: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. La respuesta también es el limpio de manos y puro de corazón. El que ha sido limpiado por Dios con su sangre, y aquel que ha sido purificado a través de su palabra, lo que llamamos nosotros el proceso de santificación. Esas son las cualidades morales y espirituales que son necesarias para podernos acercar a Dios, las que son necesarias para poder habitar en su presencia, y son el limpio de manos, puro de corazón, la integridad, la justicia, la verdad, la pureza. En segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, vaya conmigo ahí. El apóstol Pablo nos lo dijo y lo estuvimos viendo la semana pasada. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, igual en la Nueva Traducción Viviente, dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Y Dios, hermanos, desea usarnos. Él en su soberanía decidió usarnos a nosotros como esas vasijas frágiles. Nosotros somos solo barro en las manos del Señor, y aún así el Señor nos usa, nos limpia y nos pide a nosotros que mantengamos esa limpieza. Él depositó en nosotros su luz, que es el gran tesoro que nosotros tenemos, y no debemos contender contra Dios, sino más bien ser vasos dispuestos a Dios, ser vasos que estén listos, preparados para ser usados para el Señor, para toda buena obra.
que el Señor nos pueda usar, que seamos obedientes, pero necesitamos estar dispuestos al Señor y decir: Señor, lávame, límpiame. Y conforme nos va limpiando con su palabra, nosotros vamos buscando esas áreas también, las cuales debemos quitar de nuestra vida, aquellas que nos dice el Señor. Y quiero terminar en Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3, hay un sacerdote llamado Josué. En Zacarías capítulo 3, este sacerdote era no un solo sacerdote, un simple sacerdote, era el sumo sacerdote durante el tiempo del profeta Zacarías. Y a este sacerdote, en Zacarías capítulo 3, versículo 1, Dios muestra una visión simbólica donde Satanás acusa a Josué, que era el sumo sacerdote, pero Dios lo purifica y lo viste con ropas limpias, representando el perdón, la restauración que Dios hace con sus hijos. Y en Zacarías capítulo 3, versículo 1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Fíjate, ¿quién está siempre acusando? Satanás. Satanás siempre está ahí acusando. Todo lo que tú haces que no obedece a Dios, Satanás ahí está. Está siempre acusándote delante de Dios. Diciendo: mira lo que hizo. Parece que míralo, míralo, ahí está. Le está diciendo al Señor. Y dice el 2: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que has cogido a Jerusalén, te reprenda. Dice: ¿no es este un tizón? Y si tú conoces un tizón, es simplemente una madera que está medio quemada ya. Ya es un pedazo que ya se empezó a quemar y alguien lo agarró y lo rescató y le dice así, dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Dice el 3: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y dice el 4: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, le dice. Y después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y dice el 6: y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres, y aquí le da una condición, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Dice el 8: escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Fíjate lo que está diciendo, el retoño. Estaba diciendo restablecer, para reanudar una relación. Y aquí ya estaba hablando no estaba hablando de Jesús, que vendría y daría esa reconexión y habría un retoño, o nuevamente una comunicación con Dios. Y dice el 9: porque he aquí que aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Dice el 10: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero bajo de su vid y debajo de su higuera. Josué, el sumo sacerdote, estaba delante de Dios con ropas sucias que representaban el pecado del pueblo. Por eso Satanás estaba acusándolo. Mira, representaban todo el pecado que tenía, la incapacidad. También representa la incapacidad humana para ser santos nosotros mismos. No podemos santificarnos nosotros mismos por nosotros solos. Necesitamos al Señor. Dios interviene. ¿Y sabe qué hace el Señor? Quita sus ropas sucias. Lo viste con ropas limpias. Aquí, quitar las ropas sucias, está hablando que nos da el perdón. Nosotros veníamos delante del Señor con ropas sucias. Llegamos y estábamos sucios.
de pecado, de cosas que no le agradaban a Dios. Y el Señor, venimos a Él, y ¿sabe qué hizo el Señor? Nos perdonó, nos ofreció su perdón y nos vistió con ropas limpias. Esa es la justificación. Nos hizo vestir de ropas limpias, pero también nos da una condición. Y nos dice, si andas en mis caminos, si me obedeces, si me obedeces. La exigencia era, obedece. Y Dios le decía a Josué, si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, entonces tú gobernarás mi casa y también tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Dice otra versión. ¿Qué implica esto? Implica obediencia como requisito para ser usado por Dios y para estar delante de Dios. Si nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios, si la escuchamos pero no la ponemos en práctica, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Y cuando llegue el día del Señor, vas a llegar y no hubo ningún cambio, no hubo ninguna regeneración en tu vida. Y aquí yo veo un llamado profético, porque le dice, si andares en mis caminos. Esto da un eco a lo que dice Deuteronomio 28. ¿Recuerdan que habla de la bendición? Dice, si obedecieres, todas estas bendiciones te alcanzarán. Yo veo ese eco dentro de estos versículos. O sea, tienes que obedecerme, cumplir la palabra de Dios. Y la gracia precede a la obediencia. Dios no le dice a Josué, obedece y luego te limpiaré. Dice, límpiate. Y entonces obedece. Limpiarte es quita todo y empieza obedeciendo todo. Y el Señor le estaba diciendo, hay un patrón, el perdón de gracia, el perdón es por gracia, el Señor te perdona, te limpia con su sangre. Tú vienes delante del Señor arrepentido por tus pecados, por todo aquello que sabes que no te hace una persona sucia delante de Dios. Vienes delante del Señor y en su gracia Él quita tus vestiduras viles y te da vestidos nuevos, te limpia. Luego empieza la vida transformada en ese camino que vas llevando. Empieza la transformación, pero la transformación viene por la obediencia. Conforme tú vas obedeciendo, viene una transformación en tu vida. Y decíamos, la obediencia es lo que hace que se mire el poder de Dios en la vida de las personas. ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? Obedece a Dios. Obedece en lo que Él nos ha dicho en su palabra. Y cuando los creyentes obedecen a Dios con un corazón limpio, purificado, van a disfrutar de la presencia de Dios. Van a disfrutar de la dirección de Dios y van a disfrutar de la bendición de Dios. Eso va a pasar cuando nos alineamos a la obediencia en el Señor. Amén. Amén. Lo invito a que se ponga de pie, hermanos. El Señor nos habla y nos dice, el fruto natural de un vaso purificado, de un vaso limpio, la evidencia de un amor genuino hacia el alfarero que nos ha moldeado, es la obediencia. ¿Cómo andamos con el Señor? El Señor nos llama a hacer una pausa reflexiva. Miremos nuestras manos, nuestros pies. ¿Estamos limpios? ¿Qué estamos haciendo con nuestras manos, con nuestros pies? ¿Hay alguna mancha aún? ¿Qué esperas para correr al Señor que puede lavarte, que puede darte vestidos nuevos, limpios? El Señor no nos llama a ser adornos, sino a ser instrumentos para ser usados en sus manos. Así como Josué, que obedeció y vio caer las murallas, el Señor nos dice a nosotros, ¿quieres ver las murallas caer? Obedece. Como Pedro, que lanzó la red y escogió la cosecha, el Señor dice, ¿quieres ver la cosecha? Obedece. Como Pablo, que se rindió y cambió la historia,
Señor dice, ¿quieres ser un impacto a los que te rodean, a los que les hablas con la palabra de Dios? Obedece. Pero hay una condición. Si alguno se limpia, será útil al Señor. Pero esa es tu decisión. Si alguno se limpia, esa es tu decisión. ¿Vivirás para tus propios planes o vivirás para los propósitos de Dios? ¿Serás un vaso escogido por Dios? ¿O serás un vaso escondido? ¿Te pones al servicio de Dios? Y le dices, Señor, heme aquí, úsame a mí. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? Y el Señor nos llama, nos habla al corazón. Y dice, yo quiero usarte, pero quiero usar vasos limpios, dispuestos, que han derramado su corazón, se han rendido a mí para que yo los moldee, para yo usarlos. Y nos llama a todos los ámbitos. Al empresario le dice, ¿es tu negocio un altar para glorificar a Dios? Al universitario, ¿es tu mente un campo para sembrar la verdad de Dios? Al padre y a la madre, ¿es tu hogar un taller donde Dios forma discípulos? Y a todos nosotros como creyentes nos dice, ¿estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo para que el Señor pueda desatar lo sobrenatural? Vamos a orar. ¿De dónde estás? Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque una vez más, Señor, hablas a nuestro corazón. Tú conoces, Señor, el corazón de cada una de las personas que están aquí, de mis hermanos, hermanas. Tú conoces las peticiones de su corazón, en lo que ellos han estado batallando, Señor, en sus vidas. Tú conoces todo y cada uno de los detalles. Y tú nos haces un llamado. Y nos dices, si obedeces, si de veras crees en mí, obedeces mis palabras. Y si en verdad me amas, serás obediente a mis mandamientos. Y Señor, queremos ser obedientes a tus mandamientos. Queremos ser obedientes a tu palabra. Úsanos, Señor, como vasos limpios y útiles. Usa nuestra vida. Usa, Señor, nuestro corazón. Nos rendimos delante de ti. Rendimos, Señor, nuestra vida. Rendimos, Señor, todo aquello que tú nos dices, Señor, y hablas a nuestro corazón en este día. Tú sabes lo que el Señor te ha estado hablando, lo que el Señor te ha estado diciendo y ha estado tratando contigo. Así que tú puedes venir delante de Dios y decirle, Señor, te lo entrego. Fórmame, Señor. Hazme una nueva criatura. Límpiame, Señor. Dame nuevas vestiduras. Y dale gracias al Señor. Dale gracias por esa limpieza que Él ha hecho en tu vida. Y dile, Señor, me comprometo contigo. No quiero ser solamente oidor, sino ser un oidor y hacedor, poniendo tu palabra en práctica, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias por aquellos que también, Señor, están en casa por causa de enfermedad, de alguna situación que ha pasado en sus vidas, Señor, que tú conoces todo lo que ha pasado, Señor. Que tú seas el que dé sanidad, que tú seas el que pongas los medios, Señor, para que puedan estar aquí, puedan gozarse junto con nosotros, siendo obedientes, Señor, en el congregarnos. Y gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor.
Tú eres nuestro alfarero. Moldéanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Sigue orando ahí donde tú estás al Señor. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti. Oh mi Dios, seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Díselo otra vez, hermanos, en mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti. Oh mi Dios, seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Con mis labios, Señor, con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en todas riquezas. Quiero obedecerte, mi Señor, díselo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti. Oh mi Dios,
obedecerte, Señor. Quiero seguirte con todo mi corazón. Díselo. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Y si una vez más, con todo mi corazón te he buscado, Señor. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Me alegraré en ti, Señor. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Oh, Señor, enséñame a obedecerte, Señor. Por tu palabra es más preciosa que toda riqueza, más dulce que la miel. Quiero andar en tus mandamientos y agradarte. Úsame, Señor. Dale un aplauso a nuestro Dios.